Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estoy grabando este video para ustedes porque en la clase que tuvimos el otro día del seminario, estuvimos hablando un poco sobre algunos temas en torno al seminario 17, mencioné un poco al pasar el problema de la sofística en la obra de Lacan, tal y como se plantea en el texto Jacques el Sofista de Bárbara Kazan. Y bueno, recibí muchos mensajes de ustedes por Patreon diciéndome que les interesa que analizáramos algunos fragmentos del libro o que pudiera hacer algunas puntualizaciones un poquito más exactas que las que hice aquel día. Así que como tal estoy preparando este video, que vamos a hacer un poco como siempre, digamos, ustedes lo verán. Y tiempo después quizás termine en el canal de YouTube. Así que bueno, hablando un poco de este libro, ¿sí? Jacques el Sofista de Bárbara Kazan. Es un libro que está editado en castellano por Bordes Manantial. La verdad es que es un libro sumamente interesante, no tiene ningún desperdicio, así que les voy a proponer que tomemos unos minutos para analizarlo. Por supuesto no vamos a leer todo el libro, porque es un libro sumamente extenso. No sé qué extensión vaya a tener el video que les voy a preparar hoy. Si me queda demasiado largo, lo partimos en dos partes y se los paso. La propuesta que yo les haré es que trabajemos directamente la segunda parte del libro, que se llama La presencia del sofista en nuestra época, porque es un poco lo que tiene que ver con el problema sofístico en la obra de Lacan, que fue lo que yo mencioné el otro día en el seminario. Así que bueno, como siempre he destacado algunos puntos que me parecía importante compartirles. Los voy a ir leyendo y a medida que avancemos, bueno, lo vamos a ir comentando, ¿no? El primer apartado dentro de esta segunda parte del texto de Bárbara Kazan se llama Mitos, Logos, los presocráticos y el largo rodeo aristotélico, ¿sí? Y acá se plantea un poco, digamos, el primer capítulo es un poco introductorio sobre la forma en que Bárbara Kazan conoce a Lacan y cómo Lacan la busca para resolver algunos problemas teóricos que él necesitaba resolver en ese momento. Así que esta segunda parte es el primer momento donde ella empieza a desarrollar fuertemente su hipótesis de Lacan como sofista. Entonces está muy bien planteado el problema. Voy a leerles algunas partes y lo vamos a ir desarrollando, si les parece bien. Entonces dice así, estoy en la página 41, les voy a dejar acá en la descripción del video una versión de este texto que tengo en PDF. Bien, así que, bueno, pueden ir guiándose, pueden ir siguiéndome en la lectura. Página 41 dice entonces Bárbara Kazan. Dice, Freud habituó al psicoanálisis a cierta Grecia, ¿no? Digamos, no a toda Grecia, eso es lo que quiere decir a cierta Grecia. La del mitos, mito y relato, ficción y ficción, la Grecia de los trágicos, Edipo, Electra, Antígona y de su interpretación con la poética de Aristóteles y su catarsis. Freud encuentra lo que le hace falta en el momento preciso, Eros y Tánatos, el amor y el odio de Empédocles, ¿no? Entonces, bueno, acá Kazan lo que está planteando es cierto que en la obra de Freud hay una gran referencia a una cierta Grecia, a una Grecia en particular, ¿no? A esta Grecia que ella acaba de definir. Entonces continúa diciendo, elude con no poca autonomía el corpus platónico aristotélico, así como en general el de los filósofos. Si conoce el cinismo, la sofística, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, es en cuanto a títulos para el saber como erudito. Posee en suma a sus clásicos, sutilmente y de larga data, pero no se mide directamente con la filosofía, ¿sí? Entonces, esta es la gran hipótesis con la cual va a arrancar Bárbara Kazan, que la Grecia de Freud es una Grecia del mito. Es la Grecia que a Freud le sirve para explicar míticamente algunos ejemplos clínicos que él va a desarrollar en su teoría. Pero no es la Grecia de la filosofía, ¿sí? No ese es el desarrollo con el cual se mete Freud de la Grecia que él va a retomar. Continúo entonces en la 41. En los escritos, Lacan hace al respecto un diagnóstico de doble filo. Dos puntos, acá cita un fragmento de Lacan, y dice, el análisis, por progresar esencialmente en el no saber, se liga en la historia de la ciencia con su estado de antes de su definición aristotélica y que se llama la dialéctica. Por eso, la obra de Freud, por sus referencias platónicas y aún presocráticas, da testimonio de ello. Y acaba a plantear la diferencia con Lacan. Dice Kazan, ya estoy en la 42. Es esta una diferencia capital con Lacan.
quien no solo se interesa, sino que participa en la filosofía como logos y en su historia, tan extensa como inmediata. Lacan es de su época filosófica y contribuye a hacerla, estructural, lógica, lenguajera, discursiva y lingüístico alambicada. Bueno, clarísima la idea, ¿no? O sea, mientras que Freud retoma la Grecia del mitos, pero nunca hace referencia a los problemas filosóficos planteados allí, Lacan es todo lo contrario, dice Bárbara Kazan. Él en realidad participa en la filosofía, tanto como logos como en la historia de la filosofía, dice ella. Es decir, Lacan pertenece al pensamiento filosófico de su época. ¿En qué sentido? En el sentido estructural, lógico, lenguajero, ¿no? Lingüístico, discursivo y imbricado lingüísticamente. Entonces, acá ya se plantea una diferencia fundamental para ella entre, por un lado, el Freud de los mitos y el Lacan de la filosofía. ¿Sí? Cosas completamente distintas. Entonces, entremos directamente a la propuesta sobre lo presocrático. Permítanme ubicarme. Bueno, arranco desde acá, desde la página 42. Dice, Lacan y los presocráticos. Por un lado, Lacan entiende a los presocráticos de Freud más presocráticamente aún que este. Por ejemplo, Heráclito, 2 puntos. Las traducciones, reinterpretaciones del fragmento 93, heideggerianamente celebérrimo, ilustran a la perfección el giro lacaniano. 2 puntos. ¿Cuál va a ser el giro lacaniano que va a leer Lacan en este fragmento heraclitiano? 2 puntos. Apolo hace significante. De manera simultánea, Lacan introduce a otros en el circuito, en particular a Demócrito. Antes de eso, miren, volvamos un poco a la frase que les... Porque todo el libro está, bueno, es imperdible el libro, no se lo pierdan, pero todo está referido con citas a los momentos donde Lacan lo dice. Entonces, hay algunas partes que le voy a leer del texto y otras partes que le voy a leer de las notas a pie de página sobre lo que Lacan dice. Entonces, por ejemplo, en esta frase de Apolo hace significante, refiéranse a la cita número 3, ahí viene en griego, ¿no? Y después dice, Parménides, esta es una cita del seminario Ancor del 73, aún, ¿no? El seminario 20 que nosotros hemos trabajado hace 2 años. Dice Parménides, que van a encontrar obviamente ustedes en Patreon si les interesa. Pueden buscar directamente esta clase y buscar que trabajamos nosotros sobre eso. Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto. Ello se signa con el fragmento 93. Al anunciar Heráclito, él no confiesa ni esconde, significa. Entonces, ahí está la lectura que va a hacer Lacan sobre el fragmento 93 de Heráclito. Cuando él dice que Parménides está equivocado y Heráclito en lo cierto, se justifica diciendo que la clave está en que ahora Apolo ya no va a confesar ni va a esconder cosas, sino que va a significar cosas. O sea que va a operar en tanto que significante. Poniendo en su lugar el propio discurso del que manda, el príncipe, el soberano que vaticina en Delfos, ¿no? Entonces, bueno, acá está el primer giro lacaniano, como dice Bárbara Kazan. Es decir, lo primero que va a tomar Lacan de Heráclito es que Apolo ya no va a confesar cosas ni esconder cosas. O sea, como ustedes van al oráculo a preguntarle sobre su futuro, sobre algo que quieren saber sobre su futuro, quieren que el oráculo adivine, ahora vamos a hablar sobre el tema de la adivinación, pero adivine sobre lo que viene, la respuesta que da el oráculo no es una confesión, ni es tampoco una frase misteriosa en el sentido de un escondite, sino que es una significación. Opera en el sentido del significante. Primer giro lacaniano sobre el fragmento 93 de Heráclito. Sigo entonces con Bárbara Kazan. Eso por un lado, ¿no? Heráclito por un lado. Por otro lado, de manera simultánea, Lacan introduce a otros en el circuito, en particular a Demócrito. El presocrático lacaniano por excelencia, dice Bárbara Kazan. Tanto con Heráclito como con Demócrito, se trata de aquellos que yo denomino mucho más presocráticos, es decir, presocráticos irreductibles a la interpretación heideggeriana. Son de tal índole que Lacan puede servirse de ellos con fines lacanianos, como paradigmas del significante. Entonces, para Bárbara Kazan va a haber 2 apoyaturas fundamentales
de Lacan en dos presocráticos fundamentales, que para ella son los más presocráticos de los presocráticos. Por un lado Heráclito y por otro lado Demócrito. ¿Basándose en qué? En tratar de establecer en ellos el fundamento del paradigma del significante. Por eso son dos presocráticos que Lacan toma con fines lacanianos, ya no posibles de ser irreductibles, por ejemplo, a la interpretación heideggeriana, sino que pueden ser tomados por Lacan porque utiliza para pensar en ellos la lógica del significante. Sigo un poco más. Dice entonces en la página 43. El logos de los griegos lo puede todo. Dos puntos. La pretensión más ilimitada de poderlo todo, como rhétores o como estilistas, atraviesa toda la antigüedad de una manera para nosotros inconcebible. Cierra cita, es una cita de Nietzsche. Escribe Nietzsche en su curso sobre la historia de la elocuencia griega. Sofística, ¿entienden la idea? O sea, es como si el logos griego pudiera todo. La pretensión ilimitada de poderlo todo. ¿Sí? Eso dice Nietzsche sobre los griegos. Y después continúa Barracasán. Sofística es el nombre de esta pretensión. Afirmo por mi parte que los sofistas, de quienes Lacan se sirve muy poco en forma directa, prisionero como está de la etiqueta platónica, pese a tomarla a contrapelo, él se hace llamar a sí mismo un platónico, aun cuando toma la lógica platónica a contrapelo, dice ella, y se fundamenta muchísimo más en los presocráticos que en Platón. Continúo. Prisionero como está de la etiqueta platónica, pese a tomarla a contrapelo, son los Son los presocráticos maestros. La discursividad que practican permite esclarecer la de Lacan o ciertos rasgos decisivos de la de Lacan, ¿no? Entonces, ahí termina un fragmento. Lo que está diciendo Barracasán es que aun cuando Lacan se piensa a sí mismo como un platónico, en realidad la lectura que hace de Platón es una lectura a contrapelo, en el sentido contrario, ¿no? Entonces, para ella hay mucha más referencia presocrática para poder entender un poco más la discursividad de Lacan. Continúo entonces ya en la página 44, en el siguiente apartado que se llama La presencia del sofista en nuestra época. Al final de Análisis terminable e interminable, Freud habla del amor por la verdad, definición clásica de la filosofía como el propio fundamento de la relación analítica y que excluye todo engaño y toda ilusión. ¿Se acuerdan que Freud dice justamente que el problema de la mentira en psicoanálisis es que tiene dos partes? Una más técnica y una más ética. Digamos, la parte técnica tiene que ver con que si ustedes le mienten al paciente y luego son descubiertos en esa mentira, hay algo de la transferencia que se cae, que se pierde. Hay algo del respeto que el paciente les tendrá que ya no lo va a tener más. Y la parte ética es que, como es para Freud justamente, que el psicoanálisis se prosigue en la vía de la verdad. Es decir, como ustedes le piden al tipo que diga la verdad, que diga todo lo que le venga a la mente, más exactamente, pero bueno, Freud dice como decir la verdad, entonces ustedes no pueden mentir. Está excluido cualquier posibilidad de engaño. Entonces, esta idea del amor por la verdad que Freud utiliza para pensar el psicoanálisis es la definición más clásica, socrática, de la filosofía, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense cómo Barracasán va contraponiendo los dos autores. Un Freud que piensa los términos clínicos de intervención del analista en los términos de la verdad, y un Lacan que, ahora les voy a leer lo que dice Barracasán. El siguiente párrafo dice, página 44. El psicoanalista, señala Lacan por su lado, ¿ven la oposición que plantea Casán? Señala Lacan por su lado, es la presencia del sofista en nuestra época, pero con otro estatuto. Jacques, el sofista, es una glosa de esta frase, ¿no? El título del libro es una glosa de esta frase. Entonces, fíjense que por un lado, para Freud, la idea del psicoanálisis es el amor por la verdad, que es la propuesta clásica de la filosofía, o sea, del filósofo, mientras que para Lacan, el psicoanalista, o sea, el análisis, es la presencia del sofista en nuestra época. Entonces, por un lado tienen a Freud y el filósofo, y por otro lado tienen a Lacan y el sofista, ¿no? Sigo. Jacques, el sofista, es una glosa de esta frase. Habrá que ver lo que Lacan entiende por el nombre de sofista, por el de psicoanalista,
y cómo entiende lo que singulariza nuestra época. O sea, qué significaría sofista, qué significa psicoanalista y qué significa en nuestra época, ¿no? Bueno, todas cosas que hay que analizar, dice Bárbara Kazan. Por el momento, digamos que el campo compartido por la sofística y el psicoanálisis lacaniano es el discurso en su relación rebelde con el sentido. Este es el argumento fundamental de todo el libro. Me parece que este es como el punto en el cual ella quiere hacer el mayor hincapié y analiza desde distintas perspectivas. Digamos que el campo compartido por la sofística y el psicoanálisis lacaniano es el discurso en su relación rebelde con el sentido. Relación que pasa por el significante y la performance y por su distancia respecto de la verdad de la filosofía. ¿En qué sentido el psicoanálisis de Lacan es sofístico? Precisamente en que el discurso tiene siempre una relación rebelde con el sentido, ¿no? Es decir, en los términos más clásicos, cuando ustedes piensan en lenguaje, piensan claramente que las palabras tienen un sentido. La propuesta en la cual, no sé cómo decirlo, la propuesta en la cual Lacan está inmiscuido, o de la cual Lacan es uno de los representantes, porque no es el único representante, para nada, lo estamos viendo incluso en relación con la sofística, es justamente que no hay una relación establecida entre el discurso y el sentido. O sea que las cosas no significan necesariamente nada. Esta relación rebelde entre el discurso y el sentido se hace pasar también son dos términos fundamentales para todo el desarrollo de Kazan. Uno, por la noción de significante. Dos, por la noción de performance, por el hecho de que se habla, ¿no? Y eso genera un distanciamiento con la verdad de la filosofía. Porque la verdad de la filosofía en realidad no depende, justamente, no me quiero adelantar, ¿no? Pero justamente la crítica que le hacen Sócrates y Platón a los sofistas es que los sofistas son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? En el modelo más clásico nos habían enseñado capaces de decir cualquier cosa para poder cobrar, para sacar plata, para ganar dinero. Acá lo que va a decir Kazan es que en realidad parece que los sofistas tenían también una lógica discursiva muy distinta que la de Sócrates-Platón. Entonces, en realidad, mientras que para el filósofo hay una verdad a la que se puede acceder, el sofista puede tener un planteamiento muchísimo más relativo. Relativo en el sentido de la verdad como un hecho discursivo, ¿no? O sea, qué es cierto, qué es verdad y qué no es verdad. Bueno, de eso va lo que estamos analizando hoy y de eso va también la propuesta lacaniana de la verdad, ¿no? Sigo entonces un poquito más. Espero estar siendo claro hasta ahora, pero no se preocupen que lo voy a decir en términos de Bárbara Kazan y va a quedar mucho más claro. A ver, esto es otra forma de decir lo mismo que decimos siempre, ¿no? Solo que este libro vale mucho la pena. Sigo un poquito más en la página 45. Filósofo, sofista, dice Bárbara Kazan, se sabe muy bien que para los filósofos la cuestión siempre ha sido más flexible y más patética. Quieren salvar la verdad. Esa cita es de Lacan, del reverso del psicoanálisis, seminario 17 que estamos trabajando ahora. Lacan lee en el sofista de Platón, ¿no? El sofista, el diálogo. Lacan lee en el sofista, en el abrazo del sofista y Platón, la palpitación actual presente en la historia del psicoanalista mismo. Entonces, volvemos a ver el mismo problema. Dice Bárbara Kazan, Freud, partero, ironiza, y Jacques, el sofista, filosofistiza, ¿no? O sea, fíjense otra vez la equiparación que ella misma hace. Freud, el partero, refiriéndose claramente a la mayéutica, a la idea socrática, mientras que Lacan es planteado, Jacques es el sofista. Freud es el partero y Jacques es el sofista. Freud ironiza y Jacques lo que hace es filosofistizar, ¿no? Creo que va quedando bastante claro cuál es la propuesta de ella, ¿no? Plantear cómo el psicoanálisis lacaniano se asocia con la sofística clásica en el sentido de que no suponen la unicidad de la verdad, sino que la verdad es un efecto del discurso, cosa que le enervaba a Sócrates y a Platón y que le va a enervar a cualquier platónico. O sea, hablen hoy en día con cualquier platónico que aun cuando en sus términos siga en apariencia sea un idealista, terminan siendo unos materialistas a la manera aristotélica. Entonces se van a volver locos porque, a ver, las cosas son como son.
¿no? O sea, la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Traten de explicarle al psicoanálisis lacaniano a un aristotélico. Y se van a dar cuenta que lo complicado es hacerle entender que para nosotros, y no solamente para nosotros, sino hay un montón de gente que piensa lo mismo que nosotros, el discurso es performático, digamos, produce la verdad, produce la realidad sobre la cual ellos creen que únicamente habla. ¿Entienden la idea? Bien, sigamos un poquito más en este sentido. Acá está el argumento central, ¿no? La utilización de Gorgias para Bárbara Kazan es fundamental. Dice entonces en la página 46, Lacan filosofistiza cuando enseña el psicoanálisis. 2 puntos. Es un Gorgias que se ve a sí mismo en Sócrates. En la dialéctica prearistotélica del 2 a 2, porque ve a Sócrates como analista, 2 puntos. Sócrates, perfecto histérico, esta es una cita, ¿no? Seguramente la han escuchado porque es una cita de Zizek que incluso, no sé si estoy metiendo la pata, pero creo que incluso forma parte de uno de los títulos de su libro. Sócrates, el perfecto histérico, una suerte de prefiguración del analista. Si hubiese pedido dinero por eso, habría sido analista, antes de la letra freudiana. Un genio, vaya, ¿no? Ahora, este punto no lo vamos a analizar, pero Bárbara Kazan lo toca en el siguiente capítulo de su libro, que es que justamente Lacan hace hincapié a que Sócrates no fue el primer psicoanalista antes que Freud porque no cobraba. Pero si hubiera cobrado, lo hubiera sido. Interesante la idea, ¿eh? Lean el próximo capítulo para rastrear eso si les interesa. Entonces, vamos articulando la misma idea. Dice en la 47. De Freud a Lacan se habrá pasado decididamente del amor por la verdad al discurso de la verdad. Entonces, cuando ustedes hacen el tránsito de Freud a Lacan, lo que van a ver es en Freud el amor por la verdad, ¿no? Un filósofos al discurso de la verdad. ¿Vieron que Lacan tiene un texto que lo menciona? No lo menciona. Y ahora se me fue cuál es. Pero bueno, lo cito textual de lo que dice Bárbara Kazan. De Freud a Lacan se habrá pasado decididamente del amor por la verdad al discurso de la verdad. Yo, la verdad, hablo. La verdad semidicha, pero de todas maneras dicha, ficcionada por el decir que la produce como efecto lateral. ¿Alcanzan a ver la idea? Si bien la verdad siempre es semidicha, la clave fundamental para Kazan es que es dicha. O sea, que en realidad la clave para pensar este problema es que la verdad es un efecto de producción del discurso. Y en ese sentido vamos a pasar en Freud de una especie de amor por la verdad a un discurso de la verdad. ¿Entienden? A que la verdad se dice. De hecho, hay un texto de Lacan, que no sé, que no recordaba hace un momento, pensé que estaba acá y no está, que es un escrito que comienza diciendo yo la verdad hablo. Y ahí Lacan habla todo el tiempo como si fuera la verdad, ¿no? Porque la clave está en el efecto performático de la verdad, de decir la verdad, ¿no? Esto, bueno, tiene claramente que ver con Foucault y con un montón de autores, porque empezamos a ver que la idea de el lenguaje como algo creador del mundo no es un invento de Lacan, obviamente, sino que Lacan se ordena, se alinea en una serie de autores que proponen lo mismo. Pero no fue el primero ni el último. Claramente, ni el último, ¿no? Bueno, sigo un poquito más. En la página 48. Dice entonces Bárbara Kazan. Porque Lacan recibe su conocimiento de primera mano, mejor dicho, en este caso de segunda, de Platón y de El Sofista de Platón. Cita textual, yo durante estas pseudo vacaciones me devané los sesos con el sofista. Debo ser probablemente demasiado sofista como para que me interese. Debe haber algo ahí que me frena. No lo aprecio. Nos faltan algunas cosas para apreciarlo. Nos falta saber qué era el sofista en esa época. Nos falta el peso de la cosa. Me parece, sigo con la cita de Bárbara Kazan, me parece no menos indispensable incluir en la maleta a alguien más que a Platón, esto es a Aristóteles. Platón es el alter ego oficial de Lacan, con transferencia, eidos y matema. Platón, según Lacan, era lacaniano, vamos a citar es de Lacan. Aristóteles, en cambio, seguro que no. Y acá empieza ella a plantear la idea
de Lacan en oposición a Aristóteles, ¿no? A una cierta parte, a ver, digamos, que quede muy claro este punto, que Platón era lacaniano en cierto sentido, ¿no? En el sentido, como dice Barbara Casán, a contrapelo que lo toma Lacan. Hay que ver si el Sócrates que realmente suponía la existencia de la verdad por fuera de cualquier discurso era también lacaniano, ¿no? Pero lo que seguro, dice Barbara Casán, sucede es que tenemos que meter en la maleta también a Aristóteles. Porque aunque Platón funciona como una especie de alter ego para Lacan, en realidad seguramente Aristóteles no. Permítanme seguir y ahora van a ver a qué me refiero. Dice Barbara Casán. Aristóteles es, como veremos, estructuralmente un adversario. Se diría que Freud, quien flirtea con el amor por la verdad y se compadece largamente del analista Rey, es aristotélico. Más aristotélico que Lacan. Y se diría que Lacan, quien soporta el discurso de la verdad y no cesa de aceptar ser supuesto saber, es platónico, más platónico que Freud. Pero como es un Platón Lacan, según Aristóteles, y según Nietzsche, no reducible a Badiou, se muestra decididamente sofista. Este último fragmento lo voy a explicar en un momento. Primero, entendamos una vez más la proposición de Barbara Casán de contraponer los dos autores. Es como si ella supusiera que por un lado está Freud con su, lo dice de una forma súper interesante, la idea del analista Rey, eso no se los leí, pero cuando dice el analista Rey se refiere, miren esa frase de Freud, que, bueno, nada, cuando Freud dice que hay tres oficios imposibles, el de analizar, el de gobernar y el de educar. Bueno, ahí lo que dice ella es, bueno, ahí básicamente es la idea del filósofo rey, ¿no? O sea, porque el que podría hacer eso, no sé si están muy al tanto de qué significa la idea de filósofo rey, pero es una especie de oxímoron, ¿no? Se genera una paradoja, que es que el único que realmente podría ser rey de forma correcta sería el filósofo. Precisamente el único que no está interesado en ser rey, ¿no? Entonces con el analista funcionaría lo mismo. Es decir, si alguien pudiera analizar, educar y gobernar, sería esta especie de analista rey. En ese sentido, utiliza esa metáfora para decir que Freud era un aristotélico, ¿no? ¿Por qué? Porque filtrea, o sea, porque coquetea con el amor por la verdad y se compadece muy largamente de que no haya analista rey. Entonces es aristotélico, al menos más aristotélico que Lacan, ¿no? Y Lacan, entonces en apariencia, que soporta el discurso de la verdad, ¿no? La soporta él en sí mismo, o sea, la producción de la verdad. Y no cesa de aceptar, o sea, no para de aceptar que él es supuesto saber, es un platónico, al menos más platónico que Freud, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Vamos a la frase final. Pero como es un Platón barra Lacan según Aristóteles, ¿no? Pero como es un Platón Lacan, el que vamos a entender es un Platón Lacan según Aristóteles, según Nietzsche y no reductible a Badiou, se muestra decisivamente sofista, puesto que hoy somos aristotélicos y puesto que con la leche de nuestra madre chupamos la decisión del sentido. La sofística tiene necesidad de ser definida. Como somos todos aristotélicos y como cuando tomamos la teta de mamá, en esa leche ya nos viene la lógica del sentido, tenemos que analizar qué significa ser sofista. ¿Entienden? Porque nosotros traemos una tradición aristotélica que supone, por ejemplo, la existencia de la verdad y el amor por la verdad. Entonces, por eso es que a nosotros en el colegio nos enseñan a los sofistas como unos ladrones, como gente que es capaz de decirte cualquier cosa para venderte algo, ¿entienden? Porque en realidad lo que está oculto del problema sofístico es que hay una producción de verdad que no depende de la existencia de la verdad por fuera. Y eso es lo que Barbara Casán va a retomar en este texto para analizar concretamente qué significa ser sofista. Ahora bien, bueno, después en este mismo capítulo ella habla un poco sobre la sofística, busca algunas definiciones. Además, realmente búsquenlo, está muy muy interesante. No me interesa que lo analicemos ahora. Si no, les voy a proponer que saltemos a otro punto. Que creo que es fundamental, ¿sí?
para analizar lo que planteábamos el otro día en la clase del seminario. Y es el punto que está en la página 56, el subtema que lleva por subtítulo Sofística, Psicoanálisis y Antifilosofía. Acá es como que Bárbara Kazan pone toda la carne al asador y dice abiertamente todo esto que estamos planteando hace un rato. Cito textual entonces y voy explicando. Lacan, como la sofística, articula en dos tiempos esta reflexión sobre la acción del lenguaje, sobre cómo funciona el lenguaje. Dos tiempos. En los dos textos que me parecen más explícitos desde este punto de vista, por un lado, aún, ¿no? El seminario Ancoch, 72-73, el seminario 20, y la conferencia del segundo congreso de Roma. Vieron que Lacan fue 3 veces a Roma. Bueno, la segunda. Lacan va a ocuparse primeramente de Parménides, y muy en particular de las dos tesis que fundan la ontología y otorgan al discurso filosófico la fisonomía que tendrá en los siglos venideros, ¿no? Entonces, Lacan va a trabajar en el seminario y en esta conferencia precisamente a Parménides, pero no cualquier cosa de Parménides, sino las dos tesis que fundamentan lo que después en el discurso filosófico se va a conocer como ontología. La primera es que el ser es y el no ser no es. 2 puntos. Creo que viene cita de Lacan. Sí, cita de Lacan. Ahora bien, justamente porque era poeta, Parménides dice lo que tiene que decirnos de la manera menos necia. Sino que el ser sea y que el no ser no sea, yo no sé qué les dice eso a ustedes. A mí me parece necio. Y no hay que creer que me divierte decirlo. Esa es la primera, ¿no? El ser es y el no ser no es. La segunda, ya vuelvo ahora al texto de Bárbara Kazan. Espero que ustedes me estén siguiendo con el texto que les mandé para que pueda ser más sencillo ubicarse entre citas de Lacan y escritos de Bárbara Kazan, ¿no? La segunda es la identidad o la la segunda es la identidad o la copertenencia del ser y del pensamiento, ¿no? Pienso, luego yo soy, dice ahí. De todos modos, es mejor que lo que dice Parménides. Y a propósito de Aristóteles, si sigo con... Bueno, de estas dos propuestas me parece que las hemos trabajado ya muchas veces. No sé si hace falta que las retomemos. Igual a medida que vayamos avanzando, Bárbara Kazan sigue haciendo comentarios al respecto. Así que sigo en la página 57 y dice: y a propósito de Aristóteles, 2 puntos. El error de la ciencia basada en él está en dar por sentado que lo pensado está hecho a imagen del pensamiento. Es decir, que el ser piensa. Esa cita corresponde al seminario 20, Ancoch, ¿no? Insisto, ustedes tienen acceso a todas las clases del seminario 20, así que busquen esto, es muy interesante para que lo vayan analizando cómo lo trabajamos nosotros en aquel momento. La ontología, antigua y moderna, tanto del lado de la sustancia como del lado del sujeto, aparece así simplemente como una petición de principio. El discurso del ser supone que el ser sea, y esto es lo que lo sustenta, ¿no? La clave fundamental del discurso del ser supone que lo que es tiene que ser. Ese es el punto nodular de la ontología, tanto antigua como moderna. Esa cita también es del seminario 20, ¿no? Menos la negativa de la diversión. Bueno, es una frase que pone Bárbara Kazan. Ahí estoy en la misma 57, dice: menos la negativa de la diversión que implica decirlo, esta es exactamente la operación del tratado del no ser, ¿sí? Entonces, Lacan toma toda esta crítica de un texto de Gorgias que se llama El Tratado del No Ser. Aquí Gorgias muestra que la ontología solo sustenta su posición y ocupa toda la escena porque olvida no el ser, sino que ella misma es un discurso. Entonces acá está el movimiento sofístico fundamental para Kazan de la propuesta de Lacan, tomado por Lacan de Gorgias. La crítica que hace Gorgias a Parménides no es el problema del ser, ¿sí? Sino, digamos, no que el discurso suponga que el ser tiene que ser, ni siquiera el problema del ser, sino que esa misma enunciación es un discurso, ¿no? Sigo. Frente a la ontología, la tesis sofística y la tesis lacaniana forman una unidad. Ahí está el punto fundamental para ella. Frente a la ontología filosófica que surge de Parménides, y específicamente de estos dos postulados de Parménides,
la lógica lacaniana y sofística se unen en contraposición, ¿no? Entonces, dice Bárbara Kazan. Frente a la ontología, la tesis sofística y la tesis lacaniana forman una unidad. 2 puntos. El ser es un efecto de decir. Ese es el argumento fundamental, ¿no? El ser es un efecto de decir, un hecho de dicho. En este punto, en este posicionamiento, no se puede dejar de llamar sofista a Lacan, ¿no? El ser no es ser en tanto que ser, y el discurso del ser ya no puede suponer que eso sea, porque lo que es porque se dice. En ese punto, la propuesta sofística y la propuesta lacaniana se unen contra la ontología antigua de Parménides y moderna de la filosofía, ¿no? Sigo un poquito más, estoy en la página 57. Para explicitar la postura logológica de Lacan, logológica, qué buena palabra, la postura logológica de Lacan, podemos, sin más trámite, poner en paralelo cita lacaniana y cita sofística. Qué buena forma de pensarlo, ¿no? Para poder entender que quede muy explicitada la postura de Lacan que se forma en torno al logos, pongamos una cita sofística y una cita lacaniana. El ser es un hecho de dicho. 2 puntos. Esto significa simplemente que no hay ninguna realidad prediscursiva. Cada realidad se funda y se define con un discurso. Esta frase es la gran frase lacaniana, ya súper compartida y súper conocida por todos nosotros, y dicha efectivamente en el seminario 20 también, ¿no? Y ahora vamos a leer lo que dice Gorgias. Hay que invertir el sentido del sentido, que no va del ser que no va del ser al decir, sino del decir al ser. O sea, en los términos del Tratado del No Ser de Gorgias, según lo refiere Sextus. 2 puntos, acaba la cita de Gorgias. No es el discurso el que conmemora el afuera, sino el afuera el que revela el discurso. No es el discurso el que conmemora el afuera. 2 puntos. El discurso no puede representar lo real, ni tiene que hacerlo. No hace las veces de, no hace referencia a una cosa o una idea exteriores ajenas a él. No tiene nada que ver con eso, ¿entienden? Ya en la lógica de Gorgias no se trata de que, para decirlo en términos Foucaultianos, las palabras hablen de las cosas. El propio Gorgias ya está diciendo, en realidad no se trata de un discurso que habla sobre el mundo, que refiere al mundo, que refiere al exterior. No se trata de eso. Lo voy a decir en términos muy concretos. No lo representa, no representa a lo real, no hace las veces de lo real, no tiene referencia a lo real y no tiene por qué estar en relación con ideas exteriores. Resumiendo, dice Bárbara Kazan, no estamos en el régimen parmenidio aristotélico de la comunicabilidad. ¿Entienden? O sea, que ya está implicado ahí, obviamente, como ya lo viene diciendo muchas veces, parmenidio aristotélico freudiano, ¿no? Es decir, la lógica de que las palabras representan las cosas para comunicar. Como si hubiera milleriano, yo les pondría incluso milleriano, porque la idea de que hay algo del cuerpo que resta por fuera del significante y eso sería lo real, y ese real es inefable porque el significante no puede hablar de él, es justamente esta misma idea, ¿entienden? O sea, que hay algo por fuera del discurso y es incomunicable, precisamente porque quedó por fuera del lenguaje. Entonces, la comunicabilidad implicaría una cierta relación parmenidia, aristotélica, freudiana, milleriana, entre las palabras y las cosas, ¿no? ¿Sigue un poquito más? Acá fíjense en la propuesta contraria, ¿no? O sea, como no estamos en ese paradigma de la comunicabilidad, dice Bárbara Kazan, el discurso hace ser. El discurso hace ser. Y por eso su sentido solo puede ser aprendido a precub, habida cuenta del mundo que él produjo. ¿Entienden? Entonces, la clave de lo discursivo es que, como dice Lacan muy bien en el texto que se llama L'Étourdi, la clave es que el hecho de decir queda borrado tras lo que se dijo. ¿Entienden? O sea, ustedes primero dicen el mundo
luego el mundo es, y cuando el mundo ya es algo, supone que lo que se dice del mundo habla del mundo, no que en realidad lo crea. ¿Entienden? Es un fenómeno creativo en dos sentidos. Primero, en el sentido de que crea el mundo, y segundo, que olvida haberlo creado. Eso es lo realmente interesante. Ahí es donde está la magia de la propuesta lacaniana para pensar lo imaginario. ¿Entienden? Que el mundo que es olvida que su ser es un ser de dicho. Entonces empieza a suponer que las palabras con las que se habla del mundo son creadas para hablar de él, para referirse a él, para comunicar sobre él. Y lo que queda borrado, lo que queda aplastado, como dice Lacan en el Aturdid, y también lo dice en el Seminario 20, es el hecho de que es el efecto de un decir, que primero se dice para que las cosas sean, ¿no? Aquí está la lógica, así como pusimos por un lado, yo le pondría gorgiana, lacaniana, Foucaultiana y de Badiou. ¿Entienden la idea? O sea, antifilosófica, antiontológica, o básicamente sofística, ¿no? Como prefieren ustedes decirlo. Bueno, continúo un poquito más, ¿les parece? Dice, en la 58 al final, dice: el discurso sofístico no es solamente una performance en el sentido epideíctico del término, es de punta a punta un performativo en el sentido austiniano de la palabra. How to do things with words. 2 puntos. Es demiúrgico, ¿entiendes? Es como el demiurgo, crea. Es demiúrgico, fabrica el mundo, lo hace advenir. Y ahí hace referencia, obviamente, al texto de Austin, de cómo hacer cosas con palabras, que seguramente ustedes ya lo conocen. Y lo que trata de decir, bueno, entonces ahí está, vamos de nuevo. Tenemos Gorgias, Lacan, Foucault, Austin, Badiou. ¿Sí? La idea de que el lenguaje es performativo. La idea de la sofística es que la verdad se crea con la palabra. No es cierto que eran tipos que mentían para cobrar. Eran tipos que se dieron cuenta que las cosas son, depende de lo que se diga. ¿Entienden? A diferencia de un platónico, que si vos le decís eso te mata, ¿no? Te acusa al menos de relativista y después te mata. Como todo platónico, que termina siendo básicamente un fascista. Espero que no se ofendan mis amigos platónicos, pero todos sabemos que un verdadero platónico es un fascista, ¿no? Sigo, al menos en este sentido, opuesto al de la sofística. Tal como entiende Gorgias el ser de Parménides, el afuera no es aprehensible, estructurado, existente, sino en la medida de su creación discursiva. Necesariamente este afuera proporciona, a cambio, indicaciones sobre el decir que lo construyó. El afuera pasa a ser el revelador del discurso. Entonces ahí se da el movimiento interesante, que es que obviamente todo lo que fue creado discursivamente tiene un efecto, tiene características del discurso que lo creó. Entonces remite de alguna manera a él. Lo interesante es cómo piensan ustedes la flecha. Si piensan que la flecha va del mundo a la palabra o de la palabra al mundo. O si piensan que va de la palabra al mundo y del mundo a la palabra, que le da un sentido a Precub, ¿no? A esa creación. Sigo un poquito más. Acá es donde viene el tema de la adivinación que yo les decía. Fíjense qué interesante. Advenga lo que advenga, acá está la clave de ser sofista. Advenga lo que advenga, una cosa o su opuesto, el oráculo y el sueño, siempre tienen razón. Advenga lo que advenga, una cosa o su opuesto, el oráculo y el sueño tendrán siempre razón. No es asunto de destino, es simplemente asunto de logos. Entonces, siempre que eso diga lo que eso va a decir, tiene razón. No porque adivine el mundo, sino porque lo crea. ¿Entienden? Es interesantísima la idea. Los sofistas no son adivinos. Si suponemos que un adivino deduce de ciertos signos el saber de lo que ya está escrito, como por ejemplo el famoso investigador de Poe, de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es un adivino en este sentido, en el sentido de Sherlock Holmes, analiza cosas. No es en ese sentido que los sofistas son adivinos, ¿no? Los sofistas no son adivinos si suponemos que un adivino deduce de ciertos signos el saber de lo que ya está escrito. Pero son adivinos si comprendemos que los adivinos, o los terapeutas, para decir los analistas, hacen jugar la fuerza del decir para inducir un nuevo estado.
y una nueva percepción del mundo, legibles en la claridad de la precu, en lo cual reaparece el hecho como ficción. ¿Entienden? O sea, no es que seamos adivinos, ni los sofistas ni los analistas, que es lo mismo, porque podemos saber cosas que ya están escritas en el mundo, sino que podemos hacer jugar la fuerza del decir para escribir cosas en el mundo. Ese es el punto clave de cómo... Por eso yo siempre les digo que en realidad el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Que se establece en esta misma línea sofística, no cambia el pasado, no reinterpreta el pasado, no resignifica el pasado, sino que cambia el pasado, lo modifica absolutamente. Porque hace advenir a través del decir un pasado que antes no era y ahora ya era. No sé si se entiende bien, sobre todo para los que son de otros países. Un pasado que no era o que no había sido por un pasado que ahora sí era o sí había sido. Desaparece el objeto subsistente y sustancial en provecho del efecto y de la eficacia de este efecto. 2 puntos. El objeto A es el objeto del que justamente no hay idea. De este modo, la realidad, entre comillas, el afuera, entre comillas, el ser, en una palabra, lejos de ser anterior, se ajusta siempre en el après-coup al discurso que lo predijo y sustenta su existencia, solamente por haber sido discurrido. ¿Entienden? O sea, es porque se dijo que es. Entonces, la realidad, el afuera, el ser, todo eso se ajusta al discurso que lo predice. Primero el discurso lo dice y después las cosas son. El ser depende de ser dicho. El ser es un ser de dicho. O sea, digamos, esto es lo que ustedes ya saben. Es el efecto creador del significante que Lacan siempre nos había dicho, pero lo interesante es cómo Barbara Casán lo relaciona con la lógica de una propuesta de Gorgias y los sofistas, ¿no? Particularmente Heráclito y Gorgias, como nos había dicho. Entonces, lo que es solo sustenta su existencia por haber sido discurrido, ¿no? Ese es el posicionamiento fundamental de esta sofística. Ahora bien, yo creo que ya quedó muy claro todo esto que les quería compartir sobre este texto de Barbara Casán. Les leo nada más un último pedacito donde hace una discusión muy interesante con Badiou, un punto en el que no están de acuerdo, y con eso los dejo con una feliz lectura para que disfruten de este gran libro. Dice esto: concluyo de esto provisoriamente que psicoanálisis y sofística ocupan la misma posición respecto de la filosofía, ¿no? Ya como lo habíamos planteado. Alain Badiou llama antifilosofía a esta posición, pero objeta la equivalencia, quiere decir que no es lo mismo, entre la antifilosofía del sofista y la de Lacan, al menos en uno de sus primeros grandes textos sobre Lacan y la filosofía. Y ahí nos remite a un texto que se llama Alain Badiou, Lacan y Platón, el matema es una idea, del texto que se llama Lacan con los filósofos. Lo tengo, si les interesa, me lo piden. Se los mando en PDF. Entonces, ¿entienden? O sea, a ver. Para Barbara Casán, con respecto a la filosofía, tanto la sofística como el lacanismo, tiene una posición parecida, una misma posición. Badiou le llama a esta posición antifilosofía, pero Badiou dice, pero no es lo mismo la antifilosofía sofística que la antifilosofía lacaniana, ¿no? Al menos en ese libro, dice Badiou. Y acá viene la propuesta de Barbara Casán. A mi entender, todo se juega en el instante anterior, cuando Badiou define la sofística como organizada en torno al enunciado, no existe ninguna verdad, ¿no? ¿Qué sería para Badiou entonces la sofística? La sofística para Badiou sería un enunciado, armar todo un discurso filosófico en torno a este enunciado. No existe ninguna verdad, ¿no? Y dice Barbara Casán, ese no es el enunciado princeps de la sofística. Ese no es el enunciado fundamental de la sofista. No existe ninguna verdad. Cito textual. La posición del sofista no está referida a la verdad, sino al discurso. 2 puntos. El ser, la verdad, si nos atenemos a ella, es un efecto del decir. El sofista organiza su planteamiento alrededor de el que dice un decir. Entonces, ahí hay una diferencia entre Badiou y Barbara Casán, ¿no?
Ellos escribieron juntos un texto que también lo tengo, algún día si quieren armamos un video sobre eso, que se llama No hay relación sexual. Para Kazan, el problema de los sofistas, igual que el problema del lacanismo, no es la verdad, ¿entienden? No es la idea de no hay ninguna verdad, sino la insistencia sobre el hecho discursivo. O sea, que la frase princeps de la sofística y del lacanismo sería: el que dice, dice un decir. O sea, el que dice está diciendo algo. Entonces, aquello que dice únicamente es algo que dice. Ese únicamente no es peyorativo, porque solo hay cosas que se dicen, pero no hay entonces una verdad inmanente, trascendente, un ser que sostenga todo lo demás. Todo es una cuestión de dicho. Entonces, el punto fundamental para Kazan de la sofística no está en que no hay verdad, está en que en realidad la clave es que quien dice está diciendo. Entonces, el problema de la verdad es que se dice. Y aunque se diga en medio de decir, se sigue diciendo. Entonces, no hay una verdad trascendental que trascienda el hecho discursivo. Termino con esta frase y dejamos por hoy. Resumiré las cosas así. 2 puntos. Los 2 puntos de cohesión en cuanto a la técnica discursiva entre sofística y psicoanálisis lacaniano son la performance y la homonimia. Por un lado, que se diga, ¿no?, la insistencia en el acto del lenguaje y lo que de ello deriva en cuanto a efecto de mundo. Por otro, la fuerza del significante, ligada al equívoco, a la ambigüedad, a la homonimia, al problema del sentido, ¿no? Así que bueno, realmente espero haber explicado un poco de lo que les interesaba saber sobre el texto. Se los recomiendo ampliamente. Para los compañeros que están en Argentina, se consigue todavía. Los de otros países, bueno, no sé. Por si acaso, se los dejo acá en la descripción del video. Les agradezco muchísimo a todos, Patreons. Espero que estén muy bien. Les paso ya este video. Posteriormente probablemente se irá para YouTube. Así que bueno, me escriben ahí por Patreon y me dicen qué otros temas les interesan que trabajemos. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien.